Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muy buenos días, gracias. ¿Cómo están ustedes? Gracias por su sintonía, por sintonizarnos en esta entrega semanal de opinión y noticia desde Sucesos, desde el 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo usted nos puede sintonizar a través del www.radiosucesos.fm. También en los sistemas de las redes sociales estamos con la dirección @Radio Sucesos EC. Para el día de hoy, importantes invitados para comentarnos, por ejemplo, que hay solo 2 candidaturas con posibilidades. Lo sostiene el exalcalde encargado de Quito, Antonio Ricaurte. Vamos con el análisis político. Mientras tanto, en lo económico, el economista Osvaldo Landázuri cree que la situación actual pone en problemas también a la dolarización, pero que no está en riesgo, sostiene el especialista económico. Los chats de Villavicencio son una planificación para volver a matar al político. Esta es la conclusión, el análisis que nos trae Juan Carlos Calderón a propósito de esta situación que sabe inclusive a escándalo y algunos dicen que hasta una nueva infamia de todo este culebrón. Mientras tanto, un aumento de las tarifas del agua potable debe ser un aspecto técnico y no guiado por la política. Nos analiza el concejal Andrés Campaña a propósito del posible aumento que busca la bancada correísta del Consejo Metropolitano, aumento de las tarifas del agua potable, aunque usted no lo crea. Gracias por sintonizarnos. Aquí empezamos. Las candidaturas presidenciales del gobierno y de la Revolución Ciudadana parecerían concentrar las mayores intencionalidades de la votación de los ecuatorianos con miras a las elecciones del próximo año. Un par de encuestadoras juegan al empate técnico, mientras otras refieren que la diferencia entre Noboa y González se ha reducido, aunque todas las encuestadoras prefieren abrir el paraguas de la indecisión y dicen que cualquier cosa es posible hasta el día de las elecciones. Todas también ponen a los 14 binomios restantes como una suerte de pelotón cada vez más distante de Noboa y de González. Todo esto queremos analizar, queremos escuchar el comentario y análisis de Antonio Ricaurte, exalcalde de Quito encargado, a quien le damos la más cordial bienvenida a esta mesa de trabajo, porque también hay que mencionar lo que ocurre especialmente en los últimos días con una frase muy importante del propio presidente Noboa. En el mes de diciembre se acaba la crisis eléctrica y volvemos a la normalidad, con lo cual todos estos temores de que la crisis afecte esa candidatura presidencial quedarían, no sé si bloqueados o al menos superados. ¿Cómo puede afectar toda esta crisis, por último, a los 2 candidatos presidenciales? Antonio, bienvenido. Gracias, Félix. Un honor estar contigo. Un saludo Muy amable. a quienes nos escuchan. Es así. Existen solamente 2 opciones presidenciales, que es la del presidente Noboa y de Luisa González. No hay otra opción. Aunque se resientan los demás. Pero hay que hablar con las cifras Por favor.
que ahí están, así de simple. Ujú, ujú. Aquí no estamos para ayudar a nadie, sino para hacer, para enseñar y para analizar las cifras. Punto. A propósito de esto, Antonio, la descalificación o la no calificación de Topic como que terminó con esta posibilidad de la tercera ola o tercera opción. Nunca se vio con mucha claridad la opción de Jan Topic. En los últimos días estuvo bajando su intención de voto. Tenía 8 o 7% de Ujú. intención de voto, muy abajo. Y el problema que tenía Jan Topic era que ya no era el outsider que fue en la primera elección. Tú sabes que no se puede ser outsider dos veces. Puede ser una sola vez, porque pateas el tablero, irrumpes, eres el distinto, el diferente y ganas una elección. Si no ganas, ya no eres outsider. Ujú, Y ya ujú. no era outsider en esta segunda ocasión. Y Jan no es muy disciplinado. En la primera elección, él comenzó siendo el outsider porque era el Rambo de Sambo, que se vestía diferente, pantalón de combate, ropa de combate, exhibía armas, barba de combatiente, había estado en guerras, entonces la gente le veía como el distinto. El empeño aparentemente por descalificarlo entonces no era tan real. No, o ¿Ya? sea, no sé qué habrá de fondo, no tengo conocimiento, pero te digo que ya no era el outsider. ¿Ya? Y se consolidan esas dos candidaturas, que es la de Luisa González y la de Daniel Noboa, que en este momento están empatados técnicamente, empatados. Ujú, ujú. Ahí te diría yo que ahí tienes el voto duro correísta, que le va a permitir llegar a segunda vuelta, posiblemente hasta puedes llegar primera, Luisa González. Pero ese voto duro correísta va a hacer que en la segunda vuelta se convierta en un techo irrompible, un techo de concreto que no se puede romper Y le permita crecer a la otra y, candidatura. y le va a permitir ganar a Novoa. El techo irrompible que tiene el correísmo está dado por el patrón de comportamiento que tienen sus militantes, pero principalmente del expresidente Correa. El patrón de comportamiento de él está totalmente claro y establecido. Es un hombre que vive en la toxicidad de la política, en el idioma de la política que la gente no entiende ni le interesa y además odia, que es el del ataque, del insulto, de la persecución. Pasa todo el día atacando, insultando, habla solo de política, se pelea con propios extraños, se pelea con cuentas inexistentes en las redes sociales. Ese idioma de la política es el que a la gente no le gusta. Esta variedad de crisis consecuentemente eléctrica, de inseguridad económica, en fin, ¿no va a bloquear, no va a afectar la candidatura de Noboa? Hay un desgaste del presidente Noboa. Empezó con 85% su Exacto, presidencia. Hoy tiene exacto. 45% de imagen positiva, pero el 45% de imagen positiva sigue siendo buena. A comparación con el resto de políticos y de candidatos sigue siendo buena. Hoy en ninguna parte del mundo un político o un gobernante es bien valorado. Todos tienen imagen negativa. Ya no cabe el concepto del profesor en estrategia política referente del mundo, te diría yo, del profesor Napolitan, que decía que tú tienes que tener más imagen positiva que negativa para poder ganar una elección. En caso contrario, no puedes hacerlo. Hoy no. Hoy se vota por cualquier candidato que tiene imagen negativa. Todos tienen imagen negativa. Pero en este momento, Novoa tiene 45% de imagen positiva. Hay un desgaste natural, el desgaste natural que tienen los gobernantes y políticos en cualquier parte del mundo. Todos los gobernantes tienen desgaste natural, pero súmale a eso a que el país vive problemas muy complejos. Por favor. Para el 60% de la población ecuatoriana, el principal problema es el tema económico. Exacto, No hay dinero, no hay exacto, trabajo, exacto. ¿no? El 75% de la gente dice que las cosas están mal en el país. El 65% de la población dicen que quiere irse del país. 65%. Y hay un dato mucho más complejo y duro, y es que el 85% de la población, o sea, 8 de cada 10 ecuatorianos, no llega o llega con las justas a fin de mes con lo que tiene de dinero. Pero justamente por eso, Antonio, ¿no será que la crisis se convierte en un plebiscito en contra del gobierno? No, porque tú tienes del otro lado a una candidata que vive en la toxicidad, en el negativismo y en la política antigua de la época de las cavernas. Ujú. Yo no creo, o sea, yo te voy a decir una cosa este rato, Félix. eh, es el mejor momento que tiene la Revolución Ciudadana para ganar. Este Este es momento. el mejor momento. Pero al mismo tiempo te digo no, porque yo no le veo a la Revolución Ciudadana dando un giro de 180 grados. Yo no le veo teniendo Ya, estrategia. ya.
Yo no le veo teniendo comunicación política efectiva. Un giro que tendría que darlo ya. Y yo no le veo no veo la posibilidad de que le quiten el celular al expresidente Correa y que le manden de vacaciones a una isla desierta. Entonces, y que el celular vaya al FBI. Yo no veo esa posibilidad. Ya. Como no hay esa posibilidad, entonces el presidente Noboa puede tener el 45% de imagen positiva, que es buena, puede tener un desgaste natural que tiene cualquier gobernante político. El país tiene problemas económicos duros, problema de la inseguridad en segundo lugar, y el tema de los apagones. El tema de los apagones afecta también directamente a la economía de los ecuatorianos, porque pequeñas, medianas, grandes empresas se ven afectadas, negocios pequeños, peluquerías, tiendas de barrio, heladerías, todos. Totalmente. Y además Totalmente. hay un tema emocional y psicológico de por medio, que inclusive está a la par, igual o tal vez peor que en la época de la pandemia. Asunto que la gente tiene que aguantarse para votar por la esperanza y no culparle a Noboa. Y hay una pandemia, quiero terminar con esta idea. Por favor. Hay una pandemia ya de ansiedad y depresión, porque no puedes utilizar una parte de tu cuerpo, que es el celular. Hoy los seres humanos, para los seres humanos el celular es parte del cuerpo. Sí, pues ya se hizo. Somos Homo sapiens. Ya. En este mundo moderno. Entonces la gente no tiene datos, no puede comunicarse, no puede hablar, se caen las señales. Es desesperante. Ahora, un dato importante es que el 40% y un poco más no le culpan al presidente Noboa de los apagones, sino a la falta de lluvias y a más del 40% a la falta de lluvias y el 32% a los presidentes, a los gobiernos anteriores, por no haber tomado medidas para que en este momento no existan los apagones, y en un 20% al presidente Noboa. Entonces, la gran mayoría no le culpa al presidente Noboa. Y un dato adicional, el 55% de la población dice que hay que darle la oportunidad al presidente Noboa de que en un segundo mandato completo pueda solucionar los problemas del país. Lo cual es bueno sin duda para Noboa. Pero hablamos de los dos. ¿Por qué el resto no crece? Porque de candidaturas. Porque son aburridos, no llaman la atención, porque no salen de lo cotidiano. Ninguno es outsider, porque como hace un rato hablamos de Jan Topic, el outsider en el instante en el que tú le ves, dices, te llama la atención. Totalmente. Y dices, por eso es el outsider. El que mueve el tablero. El que patea el tablero. ¿Cómo no? Y tú no ves a ninguno. Muchos inteligentes y capaces. Yo te puedo nombrar a Henry Cucalón, que es un gran tipo, de acuerdo, inteligente, de acuerdo, buena persona, pero habla en una mezcla de Jaime Nebot y del doctor José María Velasco Ibarra. Aburrido, muy pomposo, muy solemne, y eso a la gente no le gusta. A la gente le gusta lo distinto, por eso Noboa también tiene fuerza, porque habla, actúa, se viste diferente a los políticos tradicionales. No habla mucho, habla 5 minutos, 6 minutos, no es igual a los otros políticos que les encanta estar en todos los medios de comunicación, dando ruedas de prensa por todo lado. No, él habla 5 minutos, nunca habla de cifras confusas, porque cuando hablas de muchas cifras confusas, la gente no te cree, duda y no entiende. Hoy anuncia que esto se termina en el mes de diciembre, en cuestión de pocos días. Me parece peligroso. Eso te quería preguntar. Sí. ¿Qué tal si se equivoca? Me parece peligroso porque una de las cosas que le han perjudicado al presidente Noboa y en donde ha tenido los bajones anuncios, ¿cómo no? Son los anuncios de los apagones. Acuérdate y tú que no se cumplen. ¿Cuándo tuvimos los primeros apagones? ¿En abril fue? Ya estamos a 2 meses, ¿no? Pero los primeros fue en abril, ¿no? ¿Cómo no? Ahí hubo una muy mala comunicación política que le hizo bajar muchísimo, porque a la gente le gusta que le digan la verdad. Si tú le dices no va a haber apagones y hay apagones, luego le dices van a haber apagones solo de 2 horas y hay de 10 horas, entonces hay una muy mala comunicación política, un muy mal entendimiento, un muy mal diálogo entre el gobierno y la gente. ¿O un mal asesoramiento? Posiblemente, no sé, pero tienes que hablarle bien a la gente. Si es que tú le dices, estamos viviendo la peor crisis de la historia en materia climática y no llueve. Que ya nos dijo. Y que van a haber apagones de 10, 12 horas, la gente dice, toca. Nos aguantamos. Nos aguantamos. De acuerdo. Pero si es que dices una cosa y pasa otra, es peligroso. Entonces, que no vaya a solucionarse el tema en diciembre, después de lo que dijo el presidente, me parece muy apresurado. Totalmente. Y muy, muy peligroso. Antonio, agradecerte por tu presencia, un objetivo análisis el que nos dejas
y esperar a ver qué ocurre en los próximos días para nuevamente honrarnos con tu presencia aquí en Muchísimas gracias, Sucesos. Félix. Gracias, Antonio Ricaurte. Miren ustedes cómo están las cosas. En política, política electoral. Una pausa para volver con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar. La mejor información, la más grande opinión. Periodismo de verdad. Con Félix Narváez. ¿Dónde, en qué momento, quién y para qué se rompió la cadena de custodia de los chats del teléfono celular de Fernando Villavicencio? Este es el nuevo misterio que ahora envuelve al atroz crimen del político que fue candidato presidencial. El escándalo vuelve así a apoderarse de la representación de supuestos mensajes que vía chat habría intercambiado Villavicencio en vida, no solo con la ministra fiscal Diana Salazar, sino con nuevos personajes, especialmente periodistas, muchos de los cuales hoy ven amenazada inclusive su seguridad personal y hasta familiar. Mensajes, algunos hasta sin importancia, pero que dependiendo de la interpretación actual, pueden tener una significación inesperada, sorpresiva, en fin. De allí que la pregunta de dónde y cómo se rompió la cadena de custodia es crucial. Meses atrás, el FBI de Estados Unidos envió a la ministra fiscal una copia espejo, es decir, una copia auténtica del material del celular de Villavicencio, un material que llegó sellado y que debía ir a la División de Criminalística encargada de este caso, del caso Villavicencio, es decir, a la policía, y de allí, en un acto procesal, allí sí, abrirse ese sobre que le envió el FBI a la ministra fiscal. Hace pocos días, en la antesala del nuevo escándalo que estamos mencionando, el portal La Posta reapareció con la novedad de que los chats de Villavicencio fueron filtrados y que mediante un video anónimo, su contenido se hace público y empieza la bomba que hoy vamos a tratar, que hoy vamos a conversar con el colega periodista Juan Carlos Calderón, a quien le agradecemos por su presencia en esta mesa de trabajo. ¿Cómo hay que entender, estimado Juan Carlos, esta situación? Una vez que han pasado los días, quizás se han tranquilizado los ánimos, pero continúa este escándalo de los chats de Villavicencio. Un gusto tenerte por acá. Igualmente, Félix, un cordial saludo y a todos quienes nos escuchan y nos ven. Gracias, Juan Carlos. Y lo que tenemos ahí es una serie de contradicciones, creo yo, en todo esto, ya un poco viéndolo a la distancia, con el tiempo, viendo además el uso que se ha dado a estos supuestos. Siempre hablo de supuestos yo, eh, tanto el supuesto teléfono como de supuestos contenidos, digamos, como estos chats. Es lo preciso porque, Juan Porque Carlos. esto, digamos, no tiene ninguna garantía de credibilidad ni de buen manejo, o lo que se llama un debido proceso. Es decir, hay algunas versiones, como de estos conductores del portal que mencionas, sobre que tuvieron los chats, los supuestos chats, un mes antes. Hay otros, y nosotros en Plan B hicimos una investigación y demostramos que este correo que aparece, este drive, ¿no es cierto?, con los 9,000 supuestos chats, fue abierto 8 o 9 días después del asesinato de Fernando Villavicencio. O sea, el 16 de agosto exactamente del 2023. Y luego hay una lista de usuarios de ¿no es cierto?, que se han compartido muy cerrada, como 10 o 12, pero eso se mantuvo ahí hasta que esta ingeniera Chetini y la doctora Porras hacen público o, digamos, abren, facilitan, ¿no es cierto? La pregunta es quién les dio el acceso, porque cuando te mandan un drive tú tienes que pedir acceso, ¿no es cierto? Por favor. Alguien debió haberles dado el acceso para que puedan abrir estos chats, e igual a los
conductores de la posta, también alguien les dio el acceso a esto. Y bueno, y esto tiene que ver precisamente con las denuncias y las evidencias también que se han presentado con manipulaciones de algunos de estos contenidos. Una vez configurado ese acceso, como tú bien lo precisas, un acceso que pudo haber terminado en una manipulación de esos mensajes y presentada la historia que a alguien conviene. Yo creo que algo de eso ha pasado porque es evidente como en algunos de estos chats que nosotros sabemos que usamos WhatsApp, creo que todo el mundo aparece, ¿no es cierto?, las fechas y todo Por esto, favor. los nombres, etcétera, y los teléfonos incluso de dónde llegan, aparecen fechas como 31 de febrero, que no existe, evidentemente, 31 de febrero, o también aparecen horas. Incoherente, es decir, yo te mando un chat a las 21:30 y la respuesta aparece a las 21:22. O sea, más o menos, esto fue mostrando como muchas inconsistencias en ello. Ujú. Luego, a los 2 días hacen desaparecer, ¿no es cierto?, el acceso o todo lo que estaba en estos 9,000 conversaciones y queda en manos, claro, de los conductores de la posta y ellos han dado sus interpretaciones, han hecho sus valoraciones, han encontrado o supuestamente le han dado sentido a esto o narraciones que han construido ellos mismos, insistiendo en que esto es cierto, es decir, que los chats existen, ¿sí?, y que no han sido manipulados. Entonces, la Fiscalía General ha dado una única versión sobre el tema y el punto es que estos estaban bajo custodia del FBI en Nueva York, Estados Unidos. El FBI le envía a la ministra fiscal se sobreentiende que le entrega a la policía, y es Claro. ahí donde se rompe la cadena de custodia. Bueno, según fuentes que han sido públicas desde algunas fuentes, sí se ha mencionado, incluso Cristian Zurita lo dijo enfáticamente, que eso estaba bajo custodia como una, no es prueba judicial, pero bajo custodia de un asesinato, ¿no es cierto?, de una víctima de asesinato. Y de luego no se sabe de dónde apareció, porque la Ujú, policía no ha dado ninguna explicación al ujú, ujú, respecto. ujú. Esto debía haber estado en manos de la policía judicial, que está directamente casi a órdenes de la Fiscalía General o bajo este tipo de todo, porque ellos tienen bajo custodia todas las pruebas de lo que puede ser delitos o puede ser un asesinato de esta naturaleza, armas, lo que sea, ¿no es cierto?, de celulares, contenidos de celulares, etcétera, etcétera. Y esos nombres, mi estimado Juan Carlos, esos nombres que se van mencionando de personajes públicos, Claro, de periodistas, lo, 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 y que se lo- van involucrando en todo este tráfago, Juan Carlos, no se van, sino que les van involucrando. les van involucrando exactamente. Violando además su intimidad, violando además su derecho a la protección de su correspondencia privada, ¿sí? Y ahí hay un debate interesante desde lo judicial hasta lo ético, porque lo que se plantea es, bueno, tienen derecho, quien quiera haya liberado estos chats, primero, es verdad, en poner en riesgo los nombres de muchos periodistas que intercambiaban información con Fernando porque él era fuente. Porque Esto, además ese es el trabajo del periodista. claro, el trabajo. Entonces, pero aquí se parte, y quiero hacer notar una cosa, de un equívoco muy grande. A ver, Y este equívoco es hacer creer que estamos hablando del teléfono de un delincuente, ¿sí? Que Fernando Villavicencio era un delincuente. Y le ponen incluso comparar con el teléfono, lo ponen a comparar con el teléfono de Norero, que lo filtró, lo puso, lo expuso la fiscalía, no es que lo filtró, lo expuso, le ponen casi, casi a que esa hace a esa altura. altura. ¿Cómo Y no? de lo que yo sé, al menos que alguien nos desmienta, a Fernando Villavicencio, nadie nunca le ha acusado de ningún delito, ni estaba procesado bajo ningún delito que se sepa, ¿no es cierto? Pero entonces, y equiparar esto como que fuera un crimen, un delito, haber chateado con Fernando Villavicencio, este, creo que es una bajeza muy, muy tenaz, ¿no es cierto? Chatear con Villavicencio en ese entonces prácticamente era ser parte de una banda. Así se lo quiere Así hacer se lo ver quiere presentar. de estos personajes y yo creo que todo esto tiene su origen en la piscina de los Tetones de Miami. O sea, es muy clarísimo cómo por la sobrereacción que se ha dado y cómo yo veo que esto es una campaña muy bien orquestada, ¿no es cierto? Donde, Esa expresión, Juan Carlos, es que es un hecho histórico. Esa expresión que bien la traes tú a colación, como que fue la sentencia de muerte de Villavicencio. pues, no sé, yo creo que Fernando Villavicencio divulgó esta fotografía para mostrar los vínculos, ¿no es cierto?
entre el crimen organizado y la corrupción, vínculos que existen, que persisten además, y que se ha demostrado en el caso Metástasis, sí, y se ha demostrado en los otros casos Plaga y Obrador. Purga de la Así Fiscalía es. General. O sea, no es que uno está inventando, o sea, ahí están, evidentemente, incluso este momento está dictando sentencias sobre el caso Metástasis, por ejemplo. Entonces, hay evidencias judiciales, digamos, de todo esto, pero Fernando mostraba esos vínculos y de alguna manera, porque eso fue parte de sus denuncias, no olvidemos que él como presidente de la Comisión de Fiscalización, incluso antes como periodista también, pero también como presidente de la comisión, él se empeñó mucho en mostrar estos vínculos de la narcopolítica, como ¿Cómo lo no? llamó él, ¿Cómo no? y la corrupción política, también este tema de los repartos, y habló de las mafias eléctricas, etcétera. Él fue el primero que lanzó Muchos detalles, muchos nombres, este tema de muchos León de sitios, Troya y toda esta historia, entidades. y no quedaba en ese sentido ningún corrupto títere con cabeza. Así es. Y por eso se ganó muchos enemigos también, muy poderosos Que de paso enemigos. fue un error de Villavicencio. No, no, para nada, porque eso es culpar a la víctima. Ujú. Me parece que lo que tenemos que pensar en el sentido de que fue un hombre con sus limitaciones, con sus deficiencias, con sus errores, porque todos los tenemos, sino que alguien lance la primera piedra. Es que él fue una voz muy fuerte y muy documentada y muy rigurosa sobre las corrupciones, la gran tragedia de este país, Félix, que es la corrupción. Pero no fue un delincuente como se lo quiere plantear hoy. Pues esa es la maldad que se plantea en esta forma de tratarlo. Además, que con una cobardía de tal que no puede defenderse. Es decir, no puedo yo, una persona que ha sido además víctima de un asesinato, donde se han mostrado vínculos con ese crimen de altas esferas y de crimen ¿Cómo no? organizado, ¿Cómo no? empezar a enlodar su imagen, a ensuciarlo, ¿no es cierto? Sin que pueda defenderse. Además, y respetando también a su familia. No puede O es que defenderse no porque tiene, está muerto. o es que no tiene hijas, o es que no tiene Exacto, hijos, o tiene exacto, hijos pequeños, tiene un hijo exacto, pequeño exacto. de 13 años, es decir, no ven nada en ese sentido, no les importa eso, porque cuando les topan a ellos, a la familia, y dicen, ay, no se metan con mi familia, pero para Fernando Villavicencio sí no hubo esa justicia, Con ¿no es todo cierto? esto que está planteado, estimado Juan Carlos, ¿tú crees que se afecta? ¿Tú crees que quizás se hiere de muerte? Inclusive estoy escuchando esa expresión. ¿A toda la investigación de la ministra fiscal? No, no creo yo. Yo creo que esa es la intención, Esa pero es la los juicios intención. siguen, los casos siguen, ahí están, no pueden borrar, o sea, tirándole lodo con ventilador a la fiscal, al Fernando Villavicencio, al Cristian Zurita, a todos los que han participado, porque yo creo que es un acto de revancha, también es un acto de ajuste de cuentas, entre comillas, de los de la piscina, ¿no es cierto? Los vinculados con la piscina, con el caso de Leandro Norero, que fueron mencionados, nombrados, o sea, de chatearte con los narcos a decirte ñaño, no se vuelve feliz, no se regresa. Por más lodo que le tires a Fernando Villavicencio, Totalmente, por más lodo que le quieras tirar, no se regresa. totalmente. Entonces, pero claro, es una jugada sucia porque empiezas a manchar la honra de todo el mundo, la reputación de todo el mundo y sobre todo de periodistas. Fíjate que lo que pasa, y quiero mencionar siempre ese caso de Sara Ortiz. Sara Ortiz fue amenazada de muerte en los chats de este narcotraficante Norero con otros corruptos y estos conductores. Se habló de Sara Ortiz y alguien en el chat pone, es cuestión de eliminarla, ¿sí? O sea, ¿de qué estamos hablando? Del asesinato de una periodista. Y entonces hoy empiezan a mancharle la imagen también con los supuestos chats. ¿A quién beneficia todo esto? Es la gran pregunta que yo me hago. ¿Quién se beneficia de todo esto? ¿O a quién se pretende beneficiar? A los mafiosos de la piscina. Sí, a los mafiosos de la piscina, a Leandro Norero, a su familia, etcétera, etcétera, a sus relaciones, a las relaciones del crimen organizado. Porque ¿quién sale beneficiario de ensuciar a la fiscal general? De tratar de destruir su reputación y su moral. ¿Quién sale beneficiario de ensuciar la reputación y la moral de decenas de periodistas en este país de investigación que investigan eso, que investigan corrupción, que investigan crimen organizado? Hagamos la pregunta, ¿quién gana con esto? ¿No es cierto? Entonces, sí me parece que hay una campaña muy bien orquestada porque apenas aparecen los chats, aparecen otras radios, periódicos absolutamente coordinados. Absolutamente coordinados. Se empiezan a entrevistar unos a otros, ¿no es cierto? La una le entrevista al otro, la otra entrevista a ellita, es así. Y, y claro, y van alimentando su propia autoengaño, como yo le digo. Entonces, más allá de ese círculo, yo creo que este momento, salvo este intento de asesinato
de imagen de Fernando Villavicencio y de Cristian y otros, no creo que va más allá de eso. ¿En qué crees que va a pasar, va a terminar todo esto, Juan Carlos? Bueno, yo creo que esta telenovela que se armó, porque bien me decía Roberto Aguilar en un artículo muy agudo como son los de él, él decía, se desaparecieron los chats, ya no uno no puede contrastar, pues, si lo que te están diciendo a través de un medio digital es verdad o está Sí, registrado, pues, no puedes contrastar. así es. Dos, se ha generado también y se genera ataques a la reputación de otras personas, ¿sí? Como José Najas, por ejemplo, y Ujú, lo voy a mencionar. ujú, ujú, Es decir, se construye un relato de que José ha tenido una cuenta, ujú. ¿no? Sin ninguna prueba, ¿sí? Sin ninguna prueba. Pero está lanzado el lodo. Él está lanzado el lodo y es más, está en juicio, hay una demanda, una denuncia Ujú, contra él, ujú. nada menos que de la presidenta de la correísta Viviana Veloz, presidenta, donde dice, él es el que me ha hecho un video pornográfico. Él. O sea, ¿con qué pruebas se le acusa a una persona? La propia fiscalía dice, esos chats, la propia fiscalía ha desmerecido la veracidad de esos chats como prueba. ¿Cómo es que ahora va a aceptar una denuncia con una prueba que son los chats que ellos mismos han dicho que son falsos? O sea, una prueba falsa. Exacto. O sea, fíjate, me parece que estos son, por eso yo creo que es un tema como político, más político, de política sucia, ¿no? Porque no es de una política relevante ni nada que La tenga que ver, suciedad de la política. sí, de política sucia y de suciedad en todo sentido, para atacar a personas que finalmente no son tampoco, no tienen intereses políticos, ni tampoco van a ser candidatos, ¿entiendes? O sea, no hay, pero los conviertan en blanco de un ataque, además invitando a gente a desprestigiar su imagen, su nombre, etcétera, etcétera. ¿Con qué pruebas? Con los chats que la fiscalía dice que no son pruebas, ¿sí? Con mentiras. O sea, sí, con los chats que la propia fiscalía dice que no son pruebas, ¿Cómo que eso terminar? no son válidas. ¿Cómo terminar con esto que ya sabe a infamia, Juan Carlos? Yo Una creo que infamia más. sí, desafortunadamente yo lo que siento es que hay una intención primero de espectáculo, o sea, hay un interés de generar, ¿no es cierto?, desasosiego, de generar temor, de generar, porque incluso ya se convierten casi que en matones de barrio. Ahora te saco los chats, ¿no? Ponen en Twitter. Ahora vas a ver cómo te saco los chats si me sigues molestando. Sí, pues. Cosas así, o sea, ya de matoniles, ¿no? Terribles. Y haber llegado a esto ya es patético, ¿no es cierto? No para el país, para estas personas. Parece de un patetismo, de una desvergüenza además, ¿no es cierto? Incluso ya llegando a niveles de psicopatías. Entonces, sí me parece que dejar que esto suceda así de modo indiferente, yo no me he querido callar, o sea, no he podido yo soportar este tipo de actuaciones, en nombre del periodismo, además, Por Félix, favor. en nombre del periodismo, porque el periodismo es una muy noble profesión. Tú lo has hecho con absoluta nobleza. Habemos gente que siempre queremos dignificar nuestro oficio. Pero lo que pasa con esta gente es que lo envilecen constantemente, lo ensucian, lo vuelven instrumento de, ¿no es cierto? Y eso es gravísimo para la profesión y me parece que perdemos todos. O sea, de verdad perdemos todos Perdemos todos. como en esto, porque claro, por ensuciar a todo el mundo, por cobrar venganzas, por desquites, etcétera, etcétera, empiezas a atacar a todo el mundo. ¿Y quién pierde? Perdemos todos credibilidad, te digo, frente a un público que mira asqueado estas cosas. Además, un público que está preocupado de otras cosas. Es decir, Totalmente. estamos Totalmente. preocupados, los normales, los que vivimos en la normalidad, fuera de estas redes, ¿no es cierto? Del tema de los apagones, los impactos económicos, la ruptura de la cadena de pagos. Mucha gente habrá pasado y Totalmente. está pasando, por ejemplo, que no le pagan por la venta de un equipo, por lo que sea, por la compra. O sea, hay un problema muy grave económico, hay un problema muy grave en el tema, siguen los problemas de seguridad, acabamos de ver lo de Manta, que es una cosa pavorosa, Brutal. brutal, de un comando, ¿no es cierto?, de 8 o Totalmente. 10 personas con fusiles actuando a mansalva. Y entonces, encima de todo esto, tenemos que soportar esto otro. Eso me parece ya.
¿no es cierto? Que estás pensando en otra cosa, fuera del pilche, ¿no? Qué bueno. Una voz autorizada, la del periodista Juan Carlos Calderón, nos hace un análisis de todo esto que ustedes acaban de escuchar en base a los chats de Villavicencio. Este nuevo escándalo que empezó con este anuncio, con este show, porque esto tiene esas características de ese controvertido portal denominado La Posta. Y luego, tal como ya lo dijo el propio Juan Carlos Calderón, una réplica de varios medios en una especie de plan concertado para tirar abajo todo lo que viene haciendo la Fiscalía, todo lo que ha hecho el periodismo decente para denunciar tanta infamia. Pero allí tienen ustedes para que saquen su propia conclusión y nuestro agradecimiento, muy de veras, a Juan Carlos Calderón por acompañarnos en esta mesa de trabajo. Hacemos una pausa para volver con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. Pérdidas superiores a los 7.000 millones de dólares en el sector industrial y una disminución no menor a los 4.000 millones en el sector comercial se advierten tras 2 meses de crisis eléctrica, reflejada en un programa de racionamientos caóticos. Los erráticos anuncios de contrataciones de barcazas y otras alternativas, como el llamado bombardeo de nubes, solo han creado un ambiente de incredulidad diaria agravado por otro problema que sigue a continuación, el de la inseguridad adelantada por varias formas del crimen organizado. Horas atrás, durante un acto público en Esmeraldas, el presidente Noboa ofreció que la crisis eléctrica termina en pocos días, en diciembre, y que será cuando el país vuelva a su normalidad. Al anuncio hay que verlo con mucha esperanza, con mucho optimismo, pero todo lo que va dejando toda esta crisis, ¿qué va a hacer con la economía? ¿Qué va a pasar con la economía? Es lo que ya empieza a preguntarse más de un ecuatoriano, quizás la mayoría de ecuatorianos, y con lo cual estamos saludando la presencia del señor ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico, conocedor especialmente de la materia también en el sector empresarial y que va a ser una voz orientadora en un momento tan complejo, pero que ateniéndome a las palabras del presidente de la República, en cuestión de pocos días esto será superado, señor ingeniero. Bienvenido. Un saludo, Félix, gracias por la invitación. Pues hay que analizar este tema, como yo he comentado en algunos medios de comunicación, desde algunas aristas. Esta es una multicrisis y hay que estar bien claros. La electricidad es una cereza sobre el pastel, sobre un pastel que incluye inseguridad, que incluye un problema fiscal recurrente y crónico que no se acaba de arreglar y que por lo tanto, cuando el presidente se refiere a normalidad, pues no se entiende muy claramente a qué será normal para él. Es decir, normal es que prenda la luz, tal vez sí, pero que le maten, pero que no tenga empleo, pero que no le paguen porque la cadena de pago está rota. Entonces, no hay tal normalidad. Indudablemente todos esperamos que al menos lo lógico sería que la electricidad regrese al país como un asunto básico para poder competir. Pero en términos generales, usted mantiene los problemas fiscales, mantiene los problemas estructurales del país, normas laborales, inseguridad, seguridad social, y eso no ha cambiado. Por lo tanto, el ecuatoriano va a salir y va a encontrarse con esa realidad frente a la cara de una manera muy dura, probablemente esperanzado en que al tener electricidad se arregle una parte del problema, pero lo cierto es que la electricidad además deja una serie de secuelas atrás que yo la he caracterizado incluso peor que la pandemia. Esa secuela, el punto más crítico que como analista, como conocedor de la materia le preocupa, ¿cuál sería?
Creo que hay algunas, Félix. Por ejemplo, la impronta que le deja al país respecto a la visión de inversión que pudieran tener los inversionistas extranjeros. Es decir, después de esto, pues quedará sepultada la posibilidad de que los inversionistas le consideren al país como un destino de inversión atractivo, porque además de riesgoso, además de volátil políticamente, pues también carece de una infraestructura básica para poder operar. Entonces es una impronta, un sello que usted le deja que es realmente grave. Lo segundo es la competitividad relativa, es decir, lo que está pasando con las empresas ecuatorianas es que no solo que estamos compitiendo con productos subsidiados que vienen de la China, y ahora creo que entre paréntesis se me entiende cuando yo le decía al gobierno de Lazo, a Prado y a Legarda y ellos que negociaban los acuerdos comerciales, cuidado, porque si es que la infraestructura, la estrategia país no está lista, es pegarse un tiro en el pie. Entonces, ahora lo que usted tiene es indudablemente contenedores abarrotados de productos chinos baratísimos que van a competir con zapatos, con textiles, que no solamente que no tienen los mismos beneficios tributarios que tienen allá los subsidios, sino que además no pueden funcionar porque están sin luz. Entonces, realmente la competitividad relativa es la segunda arista de este problema, de estas secuelas que deja la crisis eléctrica, de electricidad, que realmente para mí, insisto, son de una gravedad muy profunda que va a costar harto tiempo recuperar. La recuperación justamente económica, ¿de aquí para cuánto tiempo ve usted, señor economista, y con qué riesgos en el camino? No es simple, acabé de llegar del extranjero justamente por temas académicos en estos días. Y en realidad, a ver, el mundo mismo presenta unos desafíos bien grandes. Usted está viendo las amenazas que hay ¿Cómo no? entre Rusia, Ucrania, Ujú. etcétera. Es decir, a diferencia de la pandemia, tampoco en donde el mundo estaba encerrado y ayudaban con emisión de dólares, la plata era barata, las tasas de interés estaban bajas, etcétera. Entonces, la recuperación está envuelta en un entorno global que tampoco es de los mejores, es decir, América Latina en general no va a tener crecimientos significativos, pero el Ecuador dentro de esa visión latinoamericana tiene realmente unos crecimientos que son muy poco alentadores. ¿Yo qué espero para este año? Pues lo que realmente el único que vio eso fue el Banco de América, que advirtió a principios del año que el Ecuador iba a decrecer en 1,36%, decía este banco. Nadie le hizo caso, acuérdese usted de la CEPAL, acuérdese del Banco Central, acuérdese del Banco Mundial, hablaban de 0,7, la CEPAL de 1,6%, y realmente yo estimo que el Ecuador terminará decreciendo alrededor del 1%. Lo que se está, es decir, un crecimiento negativo del 1% este año. El próximo año no espero nada muy significativo en términos de cambio, por lo que usted verá probablemente crecimientos, ojalá, y siempre y cuando se solucione el tema eléctrico el próximo año, de alrededor del 1,5%. ¿Por qué? Porque, insisto, los problemas estructurales se mantienen y ahí usted, mientras no los resuelva, mientras no hable de leyes laborales, mientras no hable del gasto corriente, está realmente metido en una camisa de fuerza bien extraña del Ecuador, en donde la dolarización le hace rígido, porque es un esquema monetario per se muy rígido, pero usted le mete más rigidez, pues las leyes laborales completamente rígidas, las tasas de interés rígidas, con techos, no puede cobrar más de lo que podría, etcétera, las regulaciones de la Constitución, es decir, todo es rígido en el gasto corriente del Estado. Entonces, claro, es por eso que cuando usted ve estos shocks externos, Félix, por ejemplo, que no llueve es un shock externo, algo que usted no controla, o la pandemia, otro shock externo, el Ecuador no puede reaccionar. Entonces, ahora lo que hay que ver es que también gran parte de esta recuperación dependerá de las acciones que tomen el gobierno, cualquiera que sea electo, para tratar de mitigar esto que yo acabo de mencionar. La reserva monetaria en todo caso del país supera los 8.000 millones de dólares, 8.645 millones, que son una buena señal, que son una señal esperanzadora. ¿Cómo ve usted esa parte dentro del contexto preocupante que nos está reflejando? No me, ¿cómo le explico? No es que me tranquiliza porque si usted se fija en la reserva monetaria y regresa a ver las deudas que tiene el Estado,
con la seguridad social, con proveedores, ha tomado plata de las empresas públicas, un montón de plata para pagar deuda, pues probablemente usted tiene en un lado un número positivo y en el otro uno muy, pero muy negativo. Por ejemplo, he calculado que el problema de la seguridad social se aproximará a los 18.000, 20.000 millones de dólares. Si es que usted incluso estima que el Estado va a seguir pagando. Si es que no pagara el Estado, ese problema se hace de 70.000 millones de dólares, estimado Félix, para que usted entienda El de la seguridad social. solo el de la seguridad social, Qué barbaridad. en cálculos actuariales, es Actuariales. decir, trayendo la plata del futuro a valor presente, descontándole a tasas adecuadas de acuerdo a los riesgos que uno identifica. Entonces, efectivamente, creo que las reservas podrían ser una señal de algo más de orden, al menos en cómo se muestran las cuentas que tiene el Estado. Por ejemplo, gran parte de esas reservas pertenecen a los bancos con el encaje bancario. Gran parte de esas reservas pertenecen a los gobiernos autónomos descentralizados que utilizan esos recursos, también no sabemos para qué, pero los utilizan, que están depositados ahí, y entonces no deberían llamarse de libre disponibilidad. Si usted estuviera hablando de 30.000, 40.000, 20.000 al menos millones, tendría una parte que es de libre disponibilidad. Lo otro me parece un juego de sumas y restas que al final no muestran la salud del sistema del Ecuador, es decir, del sistema económico ecuatoriano. ¿Un juego de cifras irreal? Yo creo que es un juego de cifras que le muestra solamente una cara de la moneda. Es decir, puede ser real que usted haya mejorado sus reservas, pero ¿a costa de qué? A costa de no invertir, a costa de deber plata a sus proveedores, a costa de romper la cadena de pagos localmente. Ahí usted va teniendo también una idea de lo que yo propondría para tratar de salir de este problema. Por ejemplo, tiene que tratar de encontrar alivios financieros. Por ejemplo, usted acuérdese que están muchos actores privados adelantando el impuesto a la renta. Todo eso termina conspirando contra la cadena de pagos. Entonces, en realidad, creo yo que son dos caras de una misma moneda que no están siendo consistentes la una con la otra, porque si usted tiene reserva a costa de no pagar, de deberles a proveedores, de estar debiendo a la seguridad social, pues yo no le veo mucha lógica realmente, Félix, y ahí es donde entra el otro tema. El otro tema es que usted tiene que solucionar el problema fiscal de raíz. Y el primer tema, perdón la redundancia en la palabra tema, el primer asunto, es que usted tiene que intervenir las empresas públicas. Y yo he llegado al punto de decir, yo las militarizaría al día siguiente de si pudiera hacerlo hipotéticamente. Yo por eso nadie votaría por mí. Pero lo cierto es que es lo que yo haría. Porque realmente si usted quiere entender un Estado que haga sentido para el país, es decir, que esté de acuerdo con su tamaño, que sea eficiente, que no tenga corrupción, en el cual no se negocien los cargos para lograr votos en la asamblea o que allegados al poder terminen negociando prebendas, por eso es que a nadie le conviene hacer auditorías. Acuérdese usted que el propio Fondo Monetario le pidió a Lazo haga auditoría a Petroecuador, nunca lo hizo. Ahora entendemos por qué, pues si el cuñado ha estado negociando puestos, entre otras cosas más. Entonces, ahí usted entiende quizás la gran película, Félix, es decir, puede tener reservas, puede tener un mejor orden en cierta parte de su economía, pero hay una gran parte que nadie se atreve y nadie le quiere topar, que es la parte fiscal. Y entre esos, el ejemplo que yo doy, las empresas públicas. Ahí tiene los hospitales también. Y yo lo que haría ahí en ese caso es encargar la auditoría de un hospital y el manejo de uno, no privatizar, cuidado, encargar la auditoría para que le digan al país, mire, esto es. Mire, usted tiene conductores de ambulancias que trabajan un día y descansan tres por contrato colectivo. O en CENEL tiene contratos colectivos que terminan triplicando, cuadruplicando, quintuplicando los sueldos. Entonces, ahí va a poder usted tomar decisiones reales que le den la expectativa de que en un tiempo determinado usted va a resolver los problemas estructurales. De lo contrario, va a estar dando vueltas en un ajuste que yo le he llamado interminable. Medidas como la eliminación del subsidio a las gasolinas y el aumento del IVA, como que quedan como un mejoral frente a todo esto. Casi nada. Sí, y además creo que en el caso de los subsidios del gobierno se equivocó de manera muy importante. Para mí era una oportunidad enorme para poder aplicar la receta que yo le recomendaba tantas veces, Félix. ¿Usted se ha preguntado a dónde está yendo esa plata?
de los subsidios? No sabemos, es la respuesta de todo. Nadie Se rinde supone cuentas. que era para la seguridad. Se supone. Se supone. Pero usted no habrá visto cambios profundos en la seguridad o cambios significativos, estructurales. No ha pasado. Además, así hubiera pasado, no hay nadie que rinda cuentas, es decir, que explique qué es lo que está pasando con el dinero. ¿A dónde cree que está yendo esa plata? A un saco sin fondo, es decir, llega esa plata y entonces pago la energía a Colombia cuando tengo que pagar o Claro. pago el alquiler de la barcaza, no tengo ningún orden. Es decir, al final termino adelantando acá, pagando allá, tapo un hueco, abro otro, eso es lo que está pasando. Entonces, claro, la oportunidad que yo digo es que si usted hacía un fondo de esos millones que eran alrededor de 300, si no me equivoco, y hubiera hecho el piloto con una comunidad rural, hecho una carretera, una escuela, un dispensario médico y le hubiera dicho, miren, aquí están los recursos de los subsidios. Hubiera sido mucho más fácil desmontar el subsidio al diésel o el de gas, porque la premisa era invertir. Pero en este caso usted no ve nada, Félix. Entonces, si usted sube el IVA y quita los subsidios, y eso sirve para que se paguen más sueldos a las empresas públicas o los GATS contraten artistas más caros del siguiente año porque les paga a tiempo, ¿qué sentido tiene todo este esfuerzo? Entonces, le digo una cosa, Félix, ahora que he regresado, insisto, Por favor. estudiando. Si hay una, una conclusión respecto a los países desarrollados frente a los que no son, son las instituciones y su fortaleza. Por lo tanto, si usted quiere un país desarrollado, tiene que tener instituciones fuertes y que rindan cuentas. De lo contrario, usted se empantana en estos problemas. Ujú. Entonces, no es asunto de tener recursos, no es asunto de, incluso llegan a minimizar la educación, los premios Nobel que acaban de ser reconocidos, diciendo que si las instituciones reflejan institucionalidad, por la ¿Cómo no? redundancia, independencia, rendición de cuentas, es común en los países que logran crecimiento económico. De lo contrario, aquí usted ve una justicia que es servil al poder, ve empresas públicas que no son auditadas y que no rinden cuentas, y ve un Estado que al final termina siendo un barril sin fondo, que por más esfuerzos que haga la sociedad, pues al final no termina ocurriendo nada. Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y los créditos que da ese organismo vienen a ser la tabla de salvación frente a todo esto. De alguna forma esa como que es la esperanza que nos queda. Tal vez le sacan la nariz del agua, ¿no? Para que no se Claro, ahogue. claro. Pero usted sigue con el agua en el cuello, ¿no? Es decir, creo que el gran asunto es nuestro. Es realmente el Ecuador el que tiene que definir su política de desarrollo, hacerlo sin dogmas, entender una visión país que haga sentido. De lo contrario, lo que está haciendo el fondo ahora es prestarle algo de plata para que usted le pague. Eso es lo que Claro, está haciendo el claro. fondo Y con las condiciones. y con las condiciones. Entonces, si usted no arregla sus propios problemas, pues en realidad no va a encontrar que el fondo es la salida a los asuntos estructurales. La salida es un pueblo que ojalá y siga aprendiendo de tantas lecciones que hemos tenido cuando Novoa nos decía que iba a bajar impuestos, o Lazo nos decía que necesitaba creo que 15 minutos para arreglar el problema y que iban a traer miles de millones de Sí. inversión Ujú, y nada se cumple. ujú. Entonces, veamos ahora las propuestas, veamos cómo la dolarización está resguardada con esas propuestas. Esa también es la gran pregunta, perdón, señor economista. ¿Y la dolarización a manera de conclusión? Yo creo que siempre estará en riesgo y ahora la pregunta es, bueno, ¿por qué? Porque si usted, por ejemplo, llega a atentar de tal manera a la cadena de pagos que termina contagiando al sistema financiero, por supuesto que puede poner en riesgo la dolarización. Por ahora no se ha visto eso, pero lo que sí se ve es que la morosidad en el país se sigue deteriorando, sobre todo en las cooperativas que están ya cerca de morosidades de 2 dígitos. Entonces, indudablemente, hay que buscar elementos, Félix, que sirvan para mitigar este riesgo que significaría romper cadena de pagos, afectar al sistema financiero y entonces afectar a la dolarización de manera directa. Agradecerle al señor economista Osvaldo Landazuri con su retorno al país, trayéndonos este análisis objetivo, eh, quizás severo, pero muy real de lo que está aconteciendo tras prácticamente 2 meses de una crisis eléctrica que dejó de paso al lado, dejó de costado, sin verle a esa otra tremenda crisis de la inseguridad.
Terminamos, como dice el presidente Noboa, ojalá el próximo mes toda esta crisis eléctrica y luego, ¿qué se nos viene? Brillante el análisis de nuestro invitado, el señor economista Osvaldo Landázuri, y para que usted reflexione, vamos a hacer una pausa para volver con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Y a esta hora corren los 90 días que el Consejo Metropolitano de Quito concedió al alcalde de la capital, Pavel Muñoz, para analizar un posible aumento próximo de las tarifas del agua potable. Así como lo escuchan. Ocurre que 12 concejales aprobaron esa medida en momentos que la mayoría de habitantes de Quito enfrentan o enfrentamos los caóticos programas de racionamiento eléctrico y del agua. 8 concejales se opusieron a lo resuelto en base a una propuesta del concejal de la Revolución Ciudadana, el señor Adrián Ibarra. El alcalde Pavel Muñoz manifiesta que las actuales tarifas, niveles de precios llegan a lo ridículo y desde luego se supone que debe estar a esta hora estudiando esta medida que preocupa a más de un quiteño, a más de un habitante de esta capital, sometida a eso que ya me permití mencionar. Y por eso nos acompaña Andrés Campaña, concejal del Distrito Metropolitano, para explicarnos y precisarnos cómo surge esta medida, sobre todo en estos momentos donde mucha gente se preguntará, ¿voy a pagar más por un agua en algunos lugares que no llega y en otros lugares que llega muy mal? Bienvenido. Querido Félix, Muy amable. un buen fin de semana para usted, para quienes conforman Radio Sucesos y fundamentalmente para la audiencia que nos está escuchando. Muchísimas gracias. Lastimosamente, Quito está hoy viviendo una crisis que es compleja, que es preocupante en relación al agua potable. Hoy tenemos dos problemáticas. La primera de ellas es, a consecuencia de los racionamientos de energía eléctrica, las bombas de agua no funcionan y por lo tanto no se puede abastecer de líquido vital a las zonas altas de Quito. Bombas que impulsan el agua. En efecto. Y estamos hablando de una afectación al 7% de la población de nuestra ciudad capital. En ese contexto, nosotros venimos fiscalizando desde el mes de julio la gestión del EMAPS. La gerenta, a través de una declaratoria de emergencia, llevó a cabo el proceso de compra de generadores eléctricos, 4 generadores eléctricos de un precio que bordea los $600,000. Y esos 4 generadores, la gerenta se comprometió hasta este martes, desde el mes de julio, de que hasta el 30 de noviembre tendremos los 4 generadores y se solventarán los problemas de abastecimiento de agua en las zonas altas de la ciudad. Pero también tenemos una segunda problemática, que es la sequía propiamente dicho, el déficit de precipitaciones. Quito cuenta con 3 sistemas hídricos principales. Estoy hablando de Papayacta, que abastece el 45% del agua a la ciudad, el sistema Pita-Puengasí, el 27%, y finalmente el sistema Mica-Quito Sur, el 17%. Lastimosamente se ha podido visibilizar déficit de precipitaciones desde el mes de junio, lo cual ha hecho que en el caso de Papayacta y en el caso de la Mica-Quito Sur, exista un descenso considerable de la cota del agua y si es que llega a disminuir menos de la cota mínima, estos sistemas dejarán de funcionar. Un clarísimo problema frente al cual amerita revisar las tarifas. Es un problema que amerita distintas acciones y precisamente allá iba nuestra respuesta técnica. Y finalmente, para hacer esta parte de un diagnóstico, tenemos este tercer sistema que es el Pita-Puengasí, que no tiene embalse, funciona como un río y su caudal se ha disminuido de los 2.200 litros por segundo a los 1.400 litros por segundo. Es por eso que en la sur y centro de la ciudad ya tenemos actualmente racionamientos de agua.
Ya. Entonces, ese es el diagnóstico. Frente a eso, además, hay que sumar de que lastimosamente en Quito se consume un exceso de agua. La OMS señala que la Organización Mundial de la Salud recomienda que una persona debe consumir por día 100 litros de agua. Y nosotros en la ciudad de Quito estamos superando los 146 litros por día por habitante. Muchas veces estas cifras son frías y yo quiero poner algunos ejemplos para que grafiquemos en el día. Con todo respeto y complejas, porque yo no recuerdo que me tomo 146 litros todos los días. Perfecto. Precisamente allá, querido Félix, me permito hacer dos ejemplos. Cuando nosotros nos bañamos, por cada minuto que nos bañamos se pierde 9 litros de agua. ¿Ya? Entonces multiplica el tiempo que usted se demora en la ducha por esos 9 litros y sabremos a ciencia cierta cuántos litros de agua se han perdido. Cuando nosotros vamos a un inodoro y bajamos la cadena, se pierden 6 litros de agua. De igual forma, calculemos cuántas veces vamos al día al inodoro y botamos el agua y de esa forma llegamos a los 146 litros. Ciudades como Guayaquil, pese a que tienen un clima más cálido, tienen un consumo promedio de 123 litros. O Cali tiene un promedio de 83 litros. Frente a ello, entonces, primero, lo que nosotros creemos conveniente es que la ciudadanía reflexionemos, hagamos una fuerte campaña de concientización, el apoyo de los medios de comunicación es importante para cuidar el líquido vital. Ese es un primer gran elemento. Un segundo elemento ya le compite propiamente a la EMAPS, que es tener una fase preventiva a través del cambio de tubería vieja y una fase reactiva a través del arreglo inmediato de las fugas de agua, porque la cifra es sorprendente. Nosotros estamos perdiendo entre el 28 y el 29% del consumo de agua de Quito en fugas de agua. Y nosotros, por ejemplo, en la ciudad estamos consumiendo 8,000 litros por segundo y en fugas de agua se van más de 2,000 litros de agua por segundo. Es lo que se pierde. Entonces, necesitamos una institución eficiente que ayude a mejorar la red de 7,000 kilómetros de tubería que tenemos. Evidentemente no será toda la tubería, pero sí la tubería más antigua para evitar estas rupturas de fugas. Una institución más eficiente, es decir, un municipio más eficiente. Sin duda alguna. Desde el alcalde, pasando por la gerenta de la EMAPS y la EMAPS en su conjunto y el municipio en el cual yo mismo me incluyo. Tenemos que ser mucho más eficientes ante los retos que nos impone la problemática actual de la ciudad, del país y del mundo. El muy gráfico que usted nos menciona y le agradezco por decirlo así con esa frontalidad, el tema de las fugas de agua, pero por ejemplo hay otros desperdicios y quizás pongámosle porque esto se comercializa no en esos términos, pero que también debería ser controlado. Por ejemplo, esto de las lubricadoras. Lubricadoras que llevan, que reciben vehículos cuyo gasto debe estar por el orden de las fugas, si no lo supera. ¿Y eso? Sí, sin duda alguna también es necesaria acciones de control. Fíjese usted, a veces lastimosamente la política suele ser reactiva, no tiene un enfoque preventivo. Entonces, estalla este problema, se lleva este problema al seno del Consejo Metropolitano y esta semana ya la AMC hizo un control y se cerraron más de 10 lavadoras de autos que eran ilegales. Esta semana, pero es un problema de años. Así es. Nosotros lamentamos, o sea, me parece bien que se haya dado los primeros pasos, pero es lamentable que seamos reactivos una vez que ya visibilizamos el problema, que se lo pone en el Consejo Metropolitano como un tema de debate y recién ahí tomamos acciones al respecto. Con todo respeto y afecto, concejal, y agradeciéndole su presencia, ¿no debía empezarse por allí la solución, por ejemplo, del problema? Hemos solucionado este problema, el de las fugas, hemos solucionado esta desproporción en el uso de este líquido elemento, hemos hecho esto como municipio. Analicemos la posibilidad de revisar las tarifas, pero no al revés, porque eso nadie lo aguanta. Sin duda, sin duda. Y a eso se suma además de que la propuesta de la bancada del correísmo y aliados, que tienen mayoría en el Consejo Metropolitano, finalmente lo que buscaba es, frente a un problema tan grave, un lavado de manos.
El alcalde tiene la competencia de fijar las acciones y tiene la competencia de fijar las tarifas. Entonces, el alcalde quería lavarse las manos como Poncio Pilatos y Me quería autoriza el que consejo. el Consejo Metropolitano le exhorte, la autoexhorte, para que revise la tarifa del agua. Para decir yo no fui si no fue el consejo. Exactamente. Y luego, en una segunda instancia, nos hubiera gustado contar con los informes técnicos que nos den cuenta cuál es la propuesta para el aumento de las tarifas de agua. Y esto de hacerlo con la posibilidad de los niveles socioeconómicos de los barrios me suena medio raro, medio extraño. Yo le quiero comentar de que ahí, lastimosamente, fíjese el nivel de desconocimiento por parte de los promotores de esta iniciativa. Actualmente ya existe tarifa diferenciada. Exacto. De hecho, me ganó la pregunta. Con de hecho, quienes tienen un consumo hasta los 8,000 litros de agua, pagamos una tarifa de 31 centavos. De 8,000 a 15,000 litros de agua, pagamos una tarifa de 43 centavos. Esto el metro cúbico, los 1,000 litros. Y a partir de los 15,000 litros o a partir de los 15,000, de los 15 metros cúbicos, se paga sobre los 70 centavos. También ya existe subsidio por condición socioeconómica, que va desde el 5% al 22%. Existe subsidio para las personas con discapacidad, adultos mayores. Existe subsidio para las parroquias suburbanas. ¿Cómo entender entonces ese planteamiento? Existe subsidio para las personas que viven en extrema pobreza porque son beneficiados del desarrollo humano. Y entonces plantean como una de las grandes alternativas la tarifa diferenciada. Pero sucede que la tarifa diferenciada ha venido funcionando en la ciudad desde hace tiempo atrás. Desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿quién lo conoce es porque no vive aquí? Pues. O no sabe en qué institución está, ni sabe cuáles son los destinos de la ciudad capital. Este planteamiento en suma, démosle una conclusión Sí, a esto. Finalmente lo que creo es que, insistir, era un lavado de manos por parte del alcalde, endosar la responsabilidad al Consejo Metropolitano, para que además un Consejo Metropolitano carente de informes técnicos se pronuncie al respecto. Es por esto que un grupo de concejales, nosotros rechazamos esta propuesta. Yo no descartaría analizar cuál es el precio más conveniente del agua, porque también, con muchísima sinceridad, nosotros pagamos 31 centavos por 1,000 litros de agua. Pero que sea un análisis técnico, porque no político, no intencionado como suena todo esto. Evidentemente. Y entonces lo que nosotros hemos dicho es: preséntenos los informes, usted asuma su responsabilidad y en función de eso nosotros podemos respaldar o no su toma de decisiones, pero de la forma que se pretendió finalmente, o que se pretende, porque esto está en marcha. Sin lugar a dudas. Entonces, habrá que ver cuáles son los resultados después de estos 90 días y finalmente cómo se fija el precio del agua. Démonos este plazo para estar muy atentos de lo que vaya a ocurrir, porque qué bueno, insisto, que usted mismo lo haya manifestado. Esto, por ejemplo, de las fugas del agua, los niveles, yo diría, espectaculares, increíbles, el 28% se va en fugas de agua. Y hay otras cosas que hay que controlar. Controlemos eso primero, señores concejales, y luego sí, entremos a un análisis técnico para ver qué ocurre con la tarifa que al señor alcalde le parece ridícula. Lo que a nosotros desde este momento nos parece ridículo, que en estos momentos actuales de tanta crisis nos digan que además nos van a caer con el palazo de nuevas tarifas. Doctor, un gusto tenerle por acá. Siempre un gusto para mí también. Muchas gracias, querido Félix, y fundamentalmente a la radio. Un abrazo afectuoso en este fin de semana a la audiencia. Nos quedamos pendientes. Gracias al concejal Andrés Campaña. Volvemos con más en un momento. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Amigos, muchísimas gracias. Hemos hablado de lo político, de lo económico, de la ciudad capital, abocada increíblemente a un posible aumento de las tarifas del agua potable. Suena demencial. Si bien estamos afectados también por la sequía, y si bien también esto afecta
la provisión del agua potable afecta el suministro eléctrico, esto debe ser un estudio técnico, responsable, serio, que primero también solucione problemas como las fugas del agua potable que ocurren en varios lugares de esta ciudad y ese porcentaje que nos advierte pagar, que debe, por último, enfrentar así el uso de ese bien público para luego solucionados esos problemas que deben incluir, por ejemplo, planes de nueva provisión de agua potable en Quito, para allí sí entrar en un eventual análisis de nuevas tarifas del agua potable, pero no al revés. La política, amigos, es a veces impredecible y cualquier cosa que se le escuche a un político, aunque parezca de locos, es real. Gracias, amigos, por su siempre deferente atención. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.